Niños de grado séptimo, buenas tardes. Vamos a repasar un poquito lo que vimos hoy en clase. Como no quedó grabada la clase, vamos a volver a retomar el tema, también para los niños que no pudieron estar en la clase presencial. Vamos a empezar nuestro tercer periodo viendo los temas que vamos a ver. Nuestro tema para tercer periodo es variables, cálculo de variables, ecuaciones simples, solución de ecuaciones simples. Un tema muy importante porque es la base del álgebra que ustedes van a ver el próximo año en octavo, y entonces necesito que estén muy atentos a lo que vamos a ver. Los desempeños deben copiarlos, consignarlos en su cuaderno, tenerlos ahí pendientes de lo que van a necesitar aprender este periodo. Comprender el concepto de variables y ecuaciones, calcular el valor de una variable por medio de ecuaciones simples y plantear ecuaciones a partir de problemas sencillos. Es la parte más importante que necesito que aprendan, porque es donde ustedes aprenden a analizar y a ejecutar lo que vamos a hacer como ejemplos antes. Definición. En matemáticas llamamos constante a una magnitud que no cambia con el paso del tiempo. En ocasiones se puede tratar de un valor fijo y predeterminado. Por otro lado, tenemos el concepto de variable, que se utiliza para definir toda cantidad susceptible de tomar distintos valores numéricos. Para entender mejor la diferencia entre ambos conceptos, vamos a tomar como ejemplo la siguiente situación. Les decía yo a ustedes, por ejemplo, que si ustedes toman todos los días el transporte público y van en Transmilenio, no interesa si usted va de su casa a Venecia, el Transmilenio vale 2.500 pesos. No importa si usted coge el mismo Transmilenio de su casa hasta el Portal Norte, sigue costando los mismos 2.500 pesos. No importa si Transmilenio encontró un trancón y se demoró media hora más en llegar que ayer, igual le sigue costando 2.500 pesos. A eso lo estamos llamando una constante, no varía. Por otro lado, usted hoy decidió que usted va a ir a trabajar en taxi. Hoy tomó un taxi hasta Venecia y el taxi le cobró 10.000 pesos. Mañana toma un taxi hasta el Portal Norte, obviamente como la distancia es mucho más larga, el taxi le va a cobrar 50.000 pesos. O toma el mismo taxi hasta Venecia, pero hoy, al contrario de ayer, hay un trancón terrible, se demora mucho más tiempo y el taxi ya no le cobra 10.000 pesos, le cobra 20.000. Entonces eso es un valor variable que está cambiando dependiendo de ciertas condiciones. En este caso que tenemos aquí, María y Rafa están haciendo un viaje por carretera. Como están circulando por una autopista muy buena, han podido ir a 100 kilómetros por hora de velocidad. Esa velocidad es una velocidad constante porque no hay nada que haga que esa velocidad esté cambiando durante esa media hora. Pero después ellos llegan a la ciudad, encuentran tráfico, ya la autopista no está tan buena y dependiendo del tráfico pueden ir a una velocidad más lenta o más rápida. Entonces a eso lo vamos a llamar una variable. En el lenguaje algebraico expresamos la información matemática mediante letras y números. Y una expresión algebraica es una combinación de esas letras, números y los signos de las operaciones que los agrupan. Vamos a mirar estos enunciados que tenemos aquí. Y lo vamos a plantear en lenguaje algebraico. Siempre que yo hablo de un número cualquiera, estoy hablando de una variable. Una variable puede tomar cualquier letra del alfabeto. Generalmente utilizamos la X, la Y o la Z, o la A, la B, la C. En este caso vamos a usar la X. Siempre que hablo de un número cualquiera, no sé cuál es, entonces voy a usar una variable, X. Para esos puedo tener unas modificaciones de acuerdo a los signos. Entonces, un número aumentado en 1, como ya sabemos que un número cualquiera es X, un número aumentado en 1 es X más 1. Pero si hablo de disminuir, entonces diría que es X menos 2. Si le digo que voy a quitarle, también es una resta, también voy a decir que es X menos 7. Y si digo que un número cualquiera está aumentado en 10, ya habíamos dicho que para aumentar sumo, entonces será X más 10. En el siguiente caso tengo el doble de un número. Cuando yo hablo de doble, triple, quíntuple, etcétera, estoy hablando de multiplicación, entonces digo que X por 2. Pero en el lenguaje algebraico yo no pongo X por 2, pongo 2 veces X y los pongo pegaditos sin ningún signo entre ellos. Si yo digo el triple de un número, X por 3, diría que es igual a 3X. Si yo digo la mitad de un número, cuando estoy hablando de mitades, terceras partes, tercios, etcétera, estoy hablando de divisiones. Entonces, la mitad de un número es X dividido en 2. Acuérdense que habíamos dicho desde el periodo anterior que siempre que hablamos de dividir, vamos a hablar de fracciones. Entonces, X sobre 2 es la mitad de un número.
X sobre 3 es la tercera parte de un número. Si les dijeran la quinta parte de un número sería X sobre 5 y así sucesivamente. Si yo digo los 2/3 de X, entonces como ya aprendieron fracciones, saben que 2/3 es 2 arriba, 3 abajo y los puedo escribir con la X a un lado o con la X pegadita del 2. Se puede escribir de cualquiera de las dos formas. Las 2/5 partes de un número, lo mismo, 2 arriba y 5 abajo para decir 2/5 y lo puedo poner de esa manera o con la X aparte. Cuando yo hablo de un número consecutivo, entonces estoy hablando de X más 1. ¿Por qué? El consecutivo de 1 es 2, el consecutivo de 2 es 3, el consecutivo de 100 es 101. Fíjense que siempre el consecutivo es un número más del que tengo. Como el que tengo no lo conozco, es X, pero su consecutivo sí es X más 1. Si yo hablo de la suma de tres números consecutivos, estoy hablando de X, X más 1, X más 2, y si me pidieran otro consecutivo sería X más 3, X más 4, etc. Pero si estoy hablando de números pares o impares, si me dicen la suma de 5 impares consecutivos, los impares no van de 1 en 1, los impares van de 2 en 2, porque yo digo 3, 5, 7, 9, siempre van de 2 en 2. Entonces, cuando me hablan de la suma de 5 impares consecutivos, estoy diciendo X más su consecutivo que será X más 2, más X más 4, más X más 6, así sucesivamente. Cuando hablo del producto de un número por su anterior, entonces cuando hablo de producto estoy hablando de multiplicación, entonces estoy multiplicando X, que es un número, por X menos 1, que es su anterior, porque si estoy hablando que el consecutivo es X más 1, o sea, el que le sigue es X más 1, pues el que estaba antes será X menos 1. Entonces, cuando estoy hablando de un número, el producto de un número por su anterior, estoy hablando de X por X menos 1. La suma de tres números pares consecutivos será X más 2 más X más 4, igual que en los impares, también va de 2 en 2. Ese es el trabajo que tenemos para hacer en casa. ¿Listo? Pero miremos algunas de las cositas que ya hicimos en clase. 4 veces un número menos sus 2/3. Cuando hablo de 4 veces un número, 4x menos sus 2/3, ya dijimos que 2/3 es la fracción 2 sobre 3. Y si estoy hablando de menos, pues pongo el signo menos. El doble del producto de dos números. Cuando hablo del doble, ya dijimos que es multiplicar por 2 y el producto de dos números pues será x por y. En este caso ya estoy usando otra variable porque son dos números diferentes. Entonces, x por y es el producto de dos números y si es su doble, pues lo multiplico por 2. Un múltiplo de 3 más su doble. Un múltiplo de 3 es cualquier número multiplicado por 3, es un múltiplo de 3, entonces 3 por x. Y su doble, el doble de 3 es 6, pues 3x más 6x. La suma de un número y su cuadrado. Cuando estoy hablando de cuadrados, estoy hablando de números elevados a la 2. Entonces, x más su cuadrado. Si me dijeran más su cubo, sería x a la 3. Y si me dijeran por x a la 4, de ahí para adelante, si ya son a la 4, a la 5, etc. El producto de un número por su siguiente, entonces ya dijimos que el siguiente es x más 1. Puedo decir su siguiente o su consecutivo, es lo mismo, es x más 1. Entonces, el número es x, el producto es multiplicar y x más 1 es su siguiente. El producto del doble de dos números. Entonces, 2x por 2y. Este es el doble de x, este es el doble de y. Listo, niños. Eso es todo. Entonces, les pondría en su trabajo, otros para que los miren, los analicen y en la próxima clase me muestren qué han hecho y me cuenten si quedó muy bien entendido el tema. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por participar. Un abrazo para todos.